Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Cerrato Patiño, ingeniero de alimentos de profesión, instructor del área de agroindustria, con experiencia por más de 10 años en el área agroalimentaria. El día de hoy en el curso de Higiene para Manipuladores de Alimentos vamos a hablar de las buenas prácticas de manufactura. Ojo con este concepto. Y además acompañado de lo que es higiene e inocuidad. Son dos palabras que vamos a ver sobre el final. Las buenas prácticas de manufactura. Bueno, antes de eso, esta sesión de hoy va a comenzar con un activador cognitivo que va a permitir que ustedes entren en esta dinámica. Vamos a hablar de las buenas prácticas de manufactura, vamos a hablar de la higiene, de la inocuidad y voy a dejar la actividad de evaluación de la sesión que va a quedar en este video grabado. ¿Listo? Vamos a preguntarnos por un momento ahí sentados. ¿Cuidas tu estado de salud al manipular alimentos? ¿O cuando manipulas alimentos tienes catarro, tienes gripa y no proteges tus fosas nasales? ¿Tienes tus manos sucias? ¿Cómo está tu higiene personal para preparar alimentos? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo están tus uñas el día de hoy? Miremos nuestras uñas cómo están el día de hoy. ¿Proteges tu boca cuando manipulas alimentos? Estas preguntas son muy importantes tenerlas en cuenta porque a veces no nos preguntamos eso y creemos que manipular los alimentos es simplemente un hábito que debemos cumplir porque nos da hambre. Pero tengamos en cuenta que es de suma importancia. Estas dudas quiero que las evaluemos, las pensemos y analicemos que debemos hacérnoslas cuando vayamos a manipular los alimentos. ¿Listo? Vamos a comenzar con lo que son las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura, como lo dice aquí, son los requisitos básicos, obligatorios que deben ser aplicados en las empresas de alimentos para producir en forma higiénica, reducir los riesgos para la salud del consumidor. En otras palabras, son aquellas prácticas positivas para manipular los alimentos. ¿Por qué se llaman manufactura? Porque la palabra encierra distintas actividades que se desarrollan en la industria y contribuyen al aseguramiento de la calidad en la producción. Garantiza que el producto sea inocuo, que se cumpla con la salubridad, que haya un control en la inspección, que son necesarias para los sistemas HACCP o lo que llaman HACCP, que son los análisis de peligros y puntos de control crítico. Acá en este triángulo me encanta relacionar estos aspectos. Miren cómo confluye toda esta información. Hay una decisión general. La decisión general es las determinaciones de la administración, la gerencia o la alta dirección en una empresa, los que determinan la capacitación. Y además de eso, un punto importante son las buenas prácticas de manufactura. Aquí hay un concepto también que vamos a tener en cuenta que se llaman los POEs. Más adelante les voy a explicar qué son los POEs, pero realmente vamos a ahondar en ellos más adelante, en otra sesión posterior. Y el HACCP como punta de lanza, que cumple un rol importante, y quiero explicarlo un poco para que se den cuenta qué es el HACCP. El HACCP es analizar los puntos críticos de la producción para poder hacerlo de manera correcta. El HACCP nació con los viajes espaciales de la NASA, donde los astronautas, para poder desplazarse, eran viajes muy largos, tenían que llevar alimentos que cumplieran unos estándares muy altos y así poder comer de manera adecuada, nutrirse y que no se fueran a enfermar en el espacio. Eso llevó a que la industria de alimentos cambiara, tanto así que llevó a que otras industrias cambiaran. Si recuerdan la sesión anterior, hablábamos de que el manipulador prácticamente es todo aquel que tenga contacto directo o indirecto con el alimento.
A veces el transportador no se cree manipulador de alimentos y es el que lo lleva. A veces el que lo comercializa, así no toque el alimento, solo lo pone en las manos del que lo compra, también es un manipulador de alimentos. A veces solo el vigilante que hace parte de la empresa de alimentos también es un manipulador de alimentos. Entonces, la industria fue cambiando de tal manera que la NASA, por sus viajes espaciales, permitió a través de un concepto que es la inocuidad, que vamos a tocar un temita al final, le dio una preponderancia muy grande a controlar todos los aspectos de calidad en una producción, en alimentos. Entendiendo esto, hay que tener en cuenta que las buenas prácticas de manufactura comprenden los siguientes aspectos principales, como los menciono acá. ¿Comprenden qué aspectos? El diseño y la edificación, el mantenimiento de los equipos, las instalaciones, porque es que a veces creemos que si yo estoy bien de salud, me cuido y protejo todo, mi cocina no tiene nada que ver, por poner un ejemplo doméstico. Claro que sí, la cocina cumple un factor fundamental, por eso si ustedes tienen una cocina donde hay, digamos, una estructura rústica, sorba, que acumule suciedad, pues usted no va a facilitar las buenas prácticas de manufactura. A veces esperamos, por poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo más de la casa que de la industria. A veces creemos que la nevera nos tiene que durar 25 años porque los electrodomésticos de antes eran así. Y hoy en día hay un concepto que se llama la obsolescencia programada. La obsolescencia programada nos genera que todo equipo o todo lo que hoy consumimos, si quieren lo consultan, es muy importante, lo consultan y se van a dar cuenta que todo está programado para dañarse. Yo voy a poner un ejemplo acá. Digamos que esto es un enchufe de un electrodoméstico y ahora viene redondo y de punta. Pero dentro de 5 años ya no va a ser redondo y de punta, va a ser triangular y cortico. Y después va a ser cuadrado. ¿Por qué? Porque la industria tiene que generar alternativas para el consumo, porque estamos en una economía capitalista y en una economía de consumo. Entonces es importante tener en cuenta el mantenimiento y algo que se llama la depreciación, nuestros equipos, nuestra infraestructura. A veces yo sé que no tenemos para montar una supercocina integral en nuestra casa, pero sí podemos hacer unas modificaciones pequeñas que garanticen que nuestros lugares de trabajo sean aptos para manipular los alimentos. Ojo con estos conceptos. Los BPM también hablan de requisitos higiénicos de fabricación en todas las etapas. También hablamos de los hábitos del manipulador y o en la elaboración de productos. Esta cartilla habla de panaderías, pero hablemos de un concepto general. En todos los productos deben haber unos hábitos de elaboración. Y para aquí quiero poner un ejemplo muy básico. Si yo voy a fritar unos huevos, tengo que tener en cuenta que primero entonces debo alistar los huevos, debo alistar la cacerola, debo alistar el aceite. Entonces estoy haciendo un alistamiento de materiales. Después tengo que pesar o calcular. Bueno, para 2 huevos, si voy a hacer huevos batidos, necesito tantos gramos de sal. O como dicen en la casa, bueno, 2 pizcas de sal. Entonces hago un cálculo de materiales y asimismo utilizo mis insumos. ¿Para qué? Para batir el huevo, ¿qué necesita? Bueno, necesita un batidor manual, una batidora eléctrica, necesita un tenedor, necesita un recipiente donde pueda batir los huevos y va haciendo toda una preparación. Al final, su producto final son unos huevos batidos. Pero tengan en cuenta que en esos hábitos usted debe garantizar que el huevo esté inocuo, que esté limpio, que los insumos estén limpios, porque si están todos sucios, no va a poder obtener un producto con buenas prácticas. Recuerden que acá hablamos de las buenas prácticas para manipular los alimentos. Hay algo muy importante, y diría yo que cumple un factor espléndido en la fabricación y se llama el plan de saneamiento. Los planes de saneamiento se convierten en algo vital para
todo establecimiento comercial que quiera distribuir, comercializar o preparar alimentos, o todas las actividades que conlleven a esto. Y se los voy a explicar más adelante, pero el plan de saneamiento compone la estructura fundamental de una fábrica o de un negocio de alimentos. Y ojo con las otras actividades que a veces no consideramos: almacenamiento, transporte, distribución. Son factores fundamentales en la manipulación y en las buenas prácticas. Bueno, entonces, continuando con esto, vamos a revisar algunos conceptos claves. La clase anterior o la sesión anterior habíamos hablado de algunos aspectos fundamentales en los alimentos, pero de pronto estos hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué es un alimento contaminado? A veces creemos que los alimentos contaminados es el que se ensució y se cayó al piso, pero ¿eso qué importa? Eso mugre que no mata engorda, ¿cierto? Realmente sí importa, porque el alimento contaminado es aquel que presenta agentes o contiene presencia de sustancias extrañas, como cuando se cae, ¿sí?, a la constitución natural. Yo creo que acá podríamos hacer como Jesús, que lance la primera piedra el que nunca haya comido un alimento que haya caído al piso. Pero tengámoslo en cuenta, porque se convierte en un aspecto fundamental para entender que la contaminación de alimentos sucede con enemigos que no vemos. Nosotros no vemos las bacterias, ni los virus, ni los microorganismos, porque no podemos observarlos, ¿cierto? Y eso nos convierte en que tenemos un enemigo siempre ahí afuera o ahí adentro sin que podamos verlo. Y esto es lo que nos permitió el coronavirus. Yo creo que es una lección muy grande para la humanidad, especialmente para nosotros que estamos en vía de desarrollo como país, porque creíamos que el mugre que no mata engorda. Y resulta que tenemos hoy en día un enemigo muy poderoso que ni siquiera podemos golpear, ¿sí? Él golpea tan fuerte porque no lo vemos. Pero ojo, no es solo los virus, existen bacterias, mohos, levaduras y una serie de microorganismos que también nos pueden afectar. Entonces, ojo con los alimentos contaminados. Ahora vamos a tocar otro tema importante, que son los alimentos adulterados. Por ejemplo, yo quiero acá poner un ejemplo no de alimentos, pero muy importante tener. Pero primero revisemos los aspectos que es un alimento adulterado, al que se le ha sustraído parte de sus elementos constituyentes reemplazándolos por otras sustancias. Yo acá menciono uno que ponen en las propagandas, que dice que tiene todas las vitaminas del mundo, y cuando uno lo prepara, si usted lo disuelve con agua, eso tiene todos los colorantes del mundo, ¿cierto? No sé si se acuerdan el nombre, yo no lo voy a decir, pero se van a dar cuenta que esto no tiene vitaminas. Normalmente son productos que cumplen los estándares de los entes de control por una razón. Lo que pasa es que nosotros decimos eso es un refresco, pero resulta que cuando usted lee, ¿verdad?, y dice refresco deshidratado de frutas, y realmente no tiene frutas por ningún lado, solo son saborizantes y colorantes artificiales. Ya ustedes verán si es un producto que quieran consumir. Pero en este caso, no es un alimento adulterado, pero suele suceder mucho con este tipo de cosas, que se le eliminan constituyentes por otros y se venden como productos, los productos mágicos que les mencionaba la vez pasada. Que haya sido adicionado con sustancias no autorizadas. Ojo, uno cuando elabora productos, si ustedes quieren empezar su fabricación de productos o tienen un negocio de alimentos y quieren vender productos, tienen que tener en cuenta la normatividad. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Que haya sido sometido a tratamientos que disimulen u oculten características originales. Ojo, a veces, voy a poner acá el ejemplo, este producto no se vende, pero ustedes suelen hacerlo mucho cuando se les corta la leche. Entonces dicen, vamos a hacer kumis, vamos a agregarle limón, vamos a agregarle azúcar, lo licuamos y tenemos un kumis fantástico.
Resulta que eso no es un producto que realmente sea kumis. Tendríamos que ver lácteos para poderles explicar realmente qué es un kumis, pero ese mito no lo cometan, por favor. No lo cometan porque estamos sometiendo a generar un alimento adulterado, que por deficiencias de su calidad normal hayan sido disimuladas, ocultadas fraudulentamente sus condiciones originales. Pasa mucho con la leche. Es más, a veces la gente no entiende por qué dejaron de vender leche en cantina en algún momento, y eran porque además de echarle la bendición, o sea, le aplicaban agua de las condiciones de donde fuese, no sabíamos cuáles eran, agregaban otros constituyentes como peróxidos, como harinas, para adulterar las condiciones naturales de la leche y generar que se viera un producto normal cuando no lo estaba. Entonces, tenerlo muy en cuenta y presente. Vamos a hablar además de los alimentos alterados. Los alimentos alterados son aquellos que sufren modificaciones o degradaciones parciales o totales por agentes físicos, químicos o biológicos. Se incluye, pero no se limita a los que su vida útil o no esté siendo almacenado bajo las condiciones necesarias para evitar su alteración. A veces los productos se alteran por condiciones normales. Vamos a poner cuando excede la fecha de vida útil, como lo mencionamos aquí, o cuando se alteran condiciones por daños biológicos, como los mencionábamos la vez pasada. Entonces, es clave contemplar que los alimentos alterados, a diferencia de los adulterados necesitan intervención humana, o sea, necesitan intervención de nosotros para adulterarlos. O puede pasar que por algún proceso mal elaborado. Y los alimentos alterados son los que se alteran casi que, digamos, de manera espontánea o natural, pero que nosotros mismos no podemos controlar. Entonces, ojo con esto, para que lo tengan muy, muy en cuenta. Contaminación cruzada, porque volví y coloqué este tema tan importante de la sesión anterior. Porque la contaminación cruzada, básicamente como concepto, es aquel que genera que haya transferencia de microorganismos patógenos. Recuerden que patógeno habla de los que producen enfermedades. Generan dolores muy fuertes, infecciones o las tan llamadas ETAs, como se las explicaba, enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces es muy importante tener en cuenta estos conceptos. Avanzando acá, quiero que miremos qué se debe tener en cuenta, los siguientes puntos para tener unas buenas prácticas de manufactura. Debemos mantener limpias todas las superficies y utensilios. Y acá quiero aclarar dos temas que vamos a hablar especialmente en la clase posterior, pero quiero que, por favor, si tienen papel y lápiz, lo escriban. Y es la diferencia entre limpieza y desinfección. Muchas veces hablamos de limpiar y desinfectar, pero no entendemos. Creemos que limpiar es quitar el polvo y desinfectar, o bueno, limpiar lo asociamos a barrer. Y desinfectar es, échele cloro a esa vaina. Y resulta que la aplicación de hipoclorito de sodio no es solo la desinfección. La desinfección se puede presentar con distintos ingredientes activos en productos de limpieza y desinfección. Y la limpieza también tiene una connotación mucho más amplia. Entonces, limpieza es cuando retiro la suciedad o retiro las partículas de tamaño macro, o sea, las que yo puedo ver, así sea el polvo, porque lo puedo observar. Y la limpieza es la eliminación de lo que no puedo ver. Normalmente se elimina los microorganismos. La limpieza ataca el mugre, lo que ustedes llaman el mugre, la suciedad. Lo retiro. Entonces uno limpia con agua, por ejemplo. ¿Sí? Cuando usted se lava las manos, ahorita vamos a hablar de lavado de manos, usted limpia, pero no está desinfectando. Usted desinfecta cuando aplica una solución que tiene un impacto en los microorganismos, porque recuerden que tenemos que saber el comportamiento de ellos, y ellos mueren con unos ingredientes activos o con unos agentes químicos o
también naturales, que vamos a hablar un poco de eso, para que tengan en cuenta la diferencia. Elimino microorganismos con desinfección y limpieza, elimino suciedad. Lavar las manos es una práctica adecuada y además de adecuada, muy, muy importante. Yo quiero que lo tengan muy en cuenta porque la lavada de manos se debe hacer antes de la jornada laboral. Si usted no está lavando las manos, no está teniendo una jornada laboral, está en su casa, procesando alimentos, manipulando alimentos. Ojo, tiene que lavarse las manos antes de comenzar, durante, cuando cambia de actividad. Ahorita vamos a ver un poco en qué momento detecto yo que debo lavarme las manos. Debe ser un hábito. Yo sé que, o sea, solo necesitábamos, y ojo a esto, solo necesitamos una pandemia para entender que debíamos lavarnos las manos adecuadamente. Antes sí sabíamos que era importante, pero no había tomado un papel tan fundamental en nuestras vidas. Emplear utensilios de diferente color para la manipulación. Esos son recomendaciones. A veces, si ustedes se dan cuenta, compran tablas de color que vienen de distintos colores para que ustedes puedan identificar y evitar la contaminación cruzada. Con uno hago el pollo, con otro la carne, con otro el cerdo, y así evito este tipo de cosas. Otro aspecto importante es el almacenamiento. Cuando estén almacenando, determinen su alimento que es perecedero, es semiperecedero, es altamente perecedero o es no perecedero. ¿Qué pasa con esto? Si es no perecedero, ojo, no lo meta a refrigeración porque él requiere de unas condiciones ambientales y evitar la humedad. Pero si es altamente perecedero, tiene bastante contenido de agua, entonces debe refrigerarse para garantizar la cadena de frío y garantizar que no haya reproducción de microorganismos. Ojo con estos conceptos. ¿Qué otra cosa? Recordar que cualquier tipo de desperdicio, migaja, mancha de suciedad puede almacenar los microorganismos. Acuérdense que ellos no los ven. No esperen a verlos. O sea, ustedes a veces solo reaccionan si ven lo que llamamos las plagas, porque podemos observar las cucarachas, gusanos, moscas, pero lo que no pueden ver es más peligroso. La cadena de frío. La cadena de frío cumple un factor fundamental. ¿Basado en qué? Acuérdense de dos cosas que va a estar repitiendo en cada sesión. Los alimentos se dañan porque hay agua y porque hay microorganismos. Son dos fundamentales para dañar los alimentos. La cadena de frío garantiza de que, así sea un producto con alto contenido de agua y con presencia de microorganismos, pues si usted controla la cadena de frío, va a estar controlando que no todos los microorganismos van a estar activos, sino que los va a inactivar. Recuerden que ellos nunca mueren con temperaturas bajas. Ellos se inactivan, quedan en coma, están durmiendo, pero si usted garantiza temperaturas ambientales normales, pues va a acelerar el proceso y se le van a dañar los alimentos rápidamente. Los alimentos y materias primas deben quedar fuera del alcance de los roedores y de los insectos. Ojo a esto que les voy a decir. Usted debe comportarse teniendo en cuenta que usted, además de conocer el comportamiento de los microorganismos, debe conocer el comportamiento de las plagas. ¿Cuáles son las principales plagas que afectan a cualquier establecimiento de manipulación de alimentos? Los roedores, cucarachas, y hasta los insectos voladores. ¿Cómo los evito? Pues entienda su comportamiento. Acá les voy a explicar unas cosas básicas. Los roedores son de hábitos nocturnos. Si usted le deja alimento, o sea, en la noche usted deja la loza sucia, créame que va a tener presencia de roedores. Y si no tiene presencia de roedores, pues entonces usted va a tener presencia tal vez de cucarachas o de otro tipo de insectos que van a llegar ahí porque usted les está dejando cebo, les está dejando comida. Y ellos son grandes comunidades que viven muy felices y que necesitan comer, porque son grandes. O sea, en una casa vive usted 2 o 3 personas, pero en una casa pueden habitar varios cientos de insectos y varios cientos de roedores. O por lo menos si usted vive en un conjunto cerrado, cerca pueden vivir varios.
Y a veces cuando ya usted tiene presencia, es muy preocupante. Si alguno acá tiene un establecimiento comercial de alimentos, ojo al indicador. Le voy a poner un indicador en este ítem. Si usted ve roedores en el día, o sea que lo ve, ¡ay, mírelo, 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 ahí pasó! Preocúpese. Estos animales son de hábitos nocturnos. Como son de hábitos nocturnos, ok, bueno, ya miramos. Como son de hábitos nocturnos, usted debe tener mucha precaución porque si están saliendo durante el día, quiere decir que la población es bastante grande para que en la noche no les alcance a conseguir comida. Entonces, ojo, tiene infestación. Normalmente si usted ya ve roedores en el día es porque hay infestación. Entonces, ojo con esto. Y el agua potable, ojo. Nosotros en las ciudades, no sé, creo que acá todos somos de ciudades capitales, porque ya les explico por qué hago este comentario. En las ciudades capitales, así no lo creamos, a veces los controles en la potabilización del agua son fuertes. O sea, las plantas de tratamiento de agua en las ciudades tienen estrictos controles porque las secretarías de salud vigilan que estén cumpliendo. Pero yo les digo algo muy importante en este punto. Siempre desconfíen, ¿sí? Siempre. Entonces, si quieren tener un filtro que trabaje con ozono, tenga el filtro. Si quiere tener en cuenta hervir el agua antes de, bueno, hervir el agua elimina los minerales que tiene el agua, pero pues hágalo. A veces es mejor prevenir que lamentar. Yo digo, si usted va a preparar alimentos, utilice agua potable que venda una empresa que tenga registro sanitario. No puedo controlar todas las variables, pero tal vez le garantizo que las condiciones son un poco más favorables. Igual en las ciudades capitales tengan un porcentaje alto de seguridad que se hacen bien las cosas. A veces en los municipios sí los procesos no son tan adecuados en el tratamiento de agua y el agua pues no cumple tantos estándares de calidad. ¿Y por qué el agua es tan clave que sea potable? Y les voy a explicar acá algo sencillo que tal vez no hemos analizado. La vez pasada les dije, ¿qué daña los alimentos? La presencia de agua, porque la presencia de agua me da presencia de microorganismos. Tengan claro eso. ¿Y el agua qué es? Pues agua, o sea, 100% es agua, pues los microorganismos están en su hábitat natural. Entonces, por eso es que es tan importante tener en cuenta esto. Vamos a ir a los requisitos del personal manipulador. Esto, yo les di una abrebocas la vez pasada. Yo acá solo quiero recordarles, porque esto sí me gusta mucho recordarles. Recuerden que existe la resolución 2674 del 2013. Es más, en la cartilla que les envié, ahí decía que modifica, porque a veces se confunden. Ah, existe el decreto 3075 de 1997. No, lo que pasa es que ese decreto fue derogado o modificado por la resolución. Podría decirse que aplican los dos, pero ahorita solo hablamos de la resolución 2674. Y la NTS 007, norma sectorial para manipuladores de alimentos, especialmente para el sector gastronómico. Entonces, ojo, los requisitos son siempre los mismos. Si usted manipula alimentos y trabaja en cualquier establecimiento comercial y cualquier lugar donde pueda ser considerado manipulador de alimentos, debe tener en cuenta estos 3 artículos. El 13, que habla del estado de salud, debe tener un reconocimiento médico y unos exámenes. El artículo 14, que habla de la capacitación del personal. ¿Por qué creen que deben hacer estos cursos? Porque es que no es por capricho, es porque si no se capacitan, no van a tener el conocimiento correcto para manipular bien los alimentos. Entonces, la norma lo exige. Y el artículo 15, que habla de las condiciones generales del manipulador o las buenas prácticas de manufactura. Si se dan cuenta, hablamos de la limpieza personal, aplicar BPM en sus labores, vestimenta adecuada, no sé, utilizar maquillaje, no aretes, no pulseras, por todo este tipo de contaminación que se puede generar con cada uno de estos elementos. Acá voy a resumir un poco más
lo que son las buenas prácticas de manufactura. Esto estaba en la cartilla que yo les compartí. Se deben lavar bien las manos con jabón desinfectante constantemente. O sea, cada vez acá me preguntaban, bueno, ¿y si boto la basura, tengo que lavarme las manos? ¿Ustedes qué creen? Claro. Sí. Cuando uno está botando la basura, pues uno está teniendo contacto con los desechos, pues, de su casa o de su empresa. Entonces debe lavarse las manos. Es más, estos utensilios a veces no los lavamos. Simplemente botamos la basura, ponemos otra bolsa y sigue. No, hay que tener unas prácticas adecuadas para esto. Se debe mantener, especialmente las mujeres, y ojo a esto que no sea sexista, pero las mujeres normalmente que tienen el cabello largo deben tener el cabello recogido, limpio, cubierto completamente, porque un cabello en cualquier plato, comida, producto de alimentos es un punto muy alto en las prácticas inadecuadas de los alimentos. Los hombres también deben proteger su cabello, porque el hombre también bota cabello. Es más preocupante el hombre porque bota cabello mucho más pequeño. En el caso de usar barba, bigote, o sea, tener barba, bigote o patillas largas, deben estar completamente cubiertas. Tengan en cuenta algo, porque es que a veces la gente, ay, no, me cubro un pedacito porque me exige el supervisor. No, es que no es por el supervisor, es porque si su cabello cae en un alimento, la empresa puede tener serios problemas. Debe tener las uñas cortas. Ojo con sus uñas. Deben verificar si manipulan alimentos correctamente. El lugar más adecuado para acumular suciedad y microorganismos se llaman uñas. Entonces, ojo, deben estar retirando. Y es más, por ejemplo, la gente que asa carne, la gente que, o sea, que tiene actividades donde las manos cumplen un rol fundamental, esas uñas deben verse muy cortas, porque créanme que no hay nada más desagradable que ver una persona con uñas sucias y manipulando un alimento con las manos. Ojo, si ustedes lo hacen, imagínense que yo les dije esto hoy y a partir de hoy tienen un nuevo conocimiento. Nunca deben tener las uñas sucias. Y las damas o los caballeros también, sin esmalte, porque el esmalte es un químico y puede transferirle trazas a los alimentos, le aporta sabor o le aporta, no sé, algún material, a veces se desprende y puede quedar en el alimento y afectar. No está permitido comer en las áreas de trabajo, no se puede hacer, ¿por qué? Porque cuando usted está comiendo, utiliza saliva. Recuerden que la saliva protege el cuerpo. O sea, ¿por qué tiene saliva? Porque permite la lubricación de nuestra parte principal en el maxilar y nos permite hablar. Nosotros somos seres que se comunican en tu boca y entonces el hecho de comer va a generar que nuestra saliva pueda salir hacia el exterior de ella y va a generar contaminación. Por eso siempre usar el tapabocas. No se permite el uso de anillos, camándulas, aretes, piercing, joyas u otros accesorios. ¿Por qué? Ninguno, ni una cadena, manillas, nada. Porque cuando usted está manipulando alimentos, alguno de estos accesorios puede caer y se vuelve un riesgo de contaminación física. O alguno de estos puede corroerse con algún ácido, con algo que usted esté manipulando y puede contaminar el alimento. Deben usar tapabocas que cubran la nariz y la boca, porque recuerden que a veces la gente solo cubre la boca porque es tapabocas. No, también debe cubrir la nariz porque sus fosas nasales también a veces generan mucosidades que pueden contaminar los alimentos. Ojo, no se deben usar audífonos, porque cuando usted utiliza audífonos, tal vez usted esté perfectamente limpio y desinfectado, pero resulta que sus audífonos no. No se permite el uso de cremas perfumadas, perfumes ni maquillaje. No es permitido, son buenas prácticas. Recuerden, estas son, cuando usted las hace, son malas prácticas. Baño diario, afeitado diario, dientes limpios. ¿Qué tal que usted sea perfecto con su uniforme y ni siquiera se bañe para manipular alimentos? Ojo, nuestro cuerpo está en una constante eliminación de sustancias tóxicas. Por eso es que olemos a feo cuando no nos bañamos, o olemos a feo en nuestras axilas, en nuestras partes íntimas, en nuestro pecho, porque secretamos lo que no nos sirve. O sea, ¿por qué creen que huele a feo? Porque
secretamos sustancias que no necesita el cuerpo y es una forma de eliminarlo. Entonces, si lo eliminamos, pues debemos limpiarlo. ¿Listo? El uniforme debe ser completo, limpio, debe cambiarse diariamente. Preferiblemente las batas o los uniformes que se utilicen deben ser de color blanco. ¿Para qué? Para garantizar la visibilidad de la suciedad o del mugre. Eso va a garantizar de que siempre se garantice que esté limpio. Por eso es que es blanco, si no lo sabían. No se debe tocar ninguna parte del cuerpo con las manos mientras se manipulan alimentos. Se debe usar calzado cerrado, de material resistente, impermeable, de tacón bajo para evitar las caídas y en perfecto estado de limpieza. Por eso preferiblemente deben ser blancos. En la industria de alimentos se exige que sean, ojalá, botas blancas de caucho antideslizante, pues para evitar caídas y pues por facilitar la limpieza. A veces algunas empresas utilizan estas crocs que no son adecuadas porque tienen un material que tal vez no se limpia correctamente. Mire, yo les digo, no utilicen cosas para verse que cumplen la norma. Cúmplanla porque cumplirla le garantiza a usted garantizar inocuidad. Que la inocuidad es garantizar que un producto es completamente apto en cuanto a calidad para el consumo del humano. No se permite hablar, toser, estornudar en los alimentos. Entonces, ahorita con todo esto del coronavirus, yo sé que ya no lo van a volver a hacer. O sea, si usted trabaja en una industria de alimentos, imagínese qué va a pasar. Vamos a poner un panorama para que nos hagamos. Imagínese que se habilitan los restaurantes y los establecimientos de comida. Salimos todos otra vez a nuestra vida normal. Y usted ve a alguien estornudando que es el mesero o es el que está sirviendo la comida. Yo creo que ya ni siquiera le van a decir, ay, no, señor, no me dé comida. No, van a pararse y van a salir corriendo, porque acabamos de vivir una situación crítica. Entonces, tenemos que mejorar nuestras prácticas porque es importante. En caso de estar empleando delantal, debe estar atado al cuerpo, ¿no? No es que un delantal ahí suelto. Entonces, las damas cuando estén en la casa van a decir, me va a cambiar ahora cómo cocino en mi casa. Les voy a sugerir que siempre deben tener ojalá ropa blanca para procesar sus alimentos en su casa. Ojalá usen un tapabocas. Ojalá usaran un gorro, se van a ver tal vez raras, pero es la mejor manera de hacerlo. No sé si me van a hacer caso, igual son recomendaciones y sugerencias. Se debe evitar la acumulación de grasa y producto pegado, requemado, ennegrecido, en latas de horneo, entonces la estufa a veces se ve negra y era blanca, entonces uno dice, sería bueno limpiarla de manera más constante, ¿no? Las mesas de acero inoxidable, preferiblemente si usted tiene económicamente la forma de que su superficie, como su cocina o donde usted labora, ojalá sea en acero inoxidable. A veces creemos que es muy costoso, pero cuando se hacen los cálculos comparando el acero con otros elementos, puede a veces ser hasta más económico o equivalente. Sugerencias. Las mesas de acero inoxidable, bueno, se deben limpiar, desinfectar. Los equipos deben limpiarse. Entonces, a veces, a mí me encanta poner el ejemplo de la licuadora. Limpiamos la licuadora por el vaso, pero no la desarmamos. Es más, tal vez cuántos han desarmado la licuadora en los últimos tiempos. Yo creo que ni sabemos cómo está armada, a dónde va la cuchilla. Y ahí queda mugrecito del jugo de hace como 10 meses. Entonces, imagínense cuántos microorganismos pueden haber allí. Se recomienda limpiar perfectamente las freidoras. Entonces, a veces nos pasa que dejamos el sartén o donde freímos con el aceite ahí porque pues el aceite que se va a contaminar. También se contamina, señores. Los equipos que no sean fácilmente desmontables se deben limpiar y desinfectar de manera manual. Se debe garantizar de que quede limpio. Se deben utilizar productos adecuados. La mesa de amasar, bueno, acá hablamos de panadería, pero la mesa donde usted trabaje o prepare sus alimentos debe enjuagarse correctamente. Siga las recomendaciones del fabricante. Me gusta mucho escuchar a un señor que se llama Yokoi Kenji, cuando pone un ejemplo de los japoneses y los colombianos, y quiero acá poner un ejemplo de los alimentos, cuando dice que nosotros manipulamos primero un equipo
y después leemos el manual. Así funciona el colombiano. Entonces, si compran un electrodoméstico, el que sea, lean el manual, pregúntense cómo funciona. Y ahí sí después pónganlo a funcionar, porque a veces, precisamente por eso, se dañan los alimentos. Un ejemplo, digamos, que pasa en la industria de alimentos, las licuadoras, cuando usted la prende en seco, usted puede dañar el motor, porque la RPM a la que viene programado puede generar una falla, puede dañarse el motor simplemente por usarlo en seco. Entonces utilice con un poquito de agua para ver si funciona correctamente. Los pisos deben limpiarse de manera frecuente, debe haber una frecuencia en la limpieza de sus pisos también. O sea, limpiar, barren, ¿sí? Y a veces trapean con agua. Ojo, la limpieza es retirar la suciedad y la desinfección es, ojalá, aplicar una solución desinfectante para poder generar que se eliminen los microorganismos. Bueno, hemos llegado a un punto fundamental y muy importante, esto especialmente para los establecimientos comerciales del sector gastronómico que manipulan alimentos o para aquellos que desean montar una empresa de alimentos. Pero ojo a lo que voy a decir. Si usted quiere ser un manipulador correcto, hasta desde su casa debería tener en cuenta estos 5 conceptos importantes. Y esto no me lo inventé yo. Ojo, esto es parte de la resolución 2674. La normatividad nacional nos exige cumplir con un plan de saneamiento básico. Esto que están viendo acá en este momento se llama plan de saneamiento básico y cumple un factor fundamental en cualquier empresa que manipule alimentos. Yo se los voy a escribir acá para que lo tengan muy en cuenta, porque el plan de saneamiento básico es su carta de navegación de las prácticas que usted tiene en su establecimiento, en su casa, en su industria de alimentos. Primero, programa de capacitaciones. Como se los mencioné anteriormente, la norma te exige, debes tener un programa de capacitación. Y yo les dejo acá como activador cognitivo una pregunta que no me deben responder ahorita, sí después, pero que se hagan una pregunta y es, bueno, entendiendo que ahora sí me estoy capacitando online, como sea que me esté capacitando, tengo que seguir capacitándome. ¿Para qué? Determinen sus actividades o sus propósitos de vida y determinen cuál es su programa de capacitación. Si usted no tiene un programa de capacitación en su empresa, en su establecimiento, en su casa, en su vida personal, pues tal vez no va para ningún lado. Porque quien se cree producto terminado, pues termina en la ignorancia. Y la capacitación te permite de manera permanente, recurrente y frecuente tener actualización de la información o afianzar un conocimiento previo que yo ya tenía. Entonces, los programas de capacitaciones son fundamentales para la vida y además que cumplen un papel muy importante en la aplicación de estos otros 4 programas. Porque el programa de capacitaciones no lo van a encontrar así en el plan de saneamiento básico, van a encontrar los 4 que vamos a mencionar. Pero son muy importantes porque establecen cómo apropio ese conocimiento y la aplicabilidad de esto en mi vida y en mi empresa y en mi establecimiento comercial. Segundo, muy importante, programa de limpieza y desinfección. Tercero, programa de manejo integrado de plagas. Integrado, no estamos hablando de manejo de roedores, manejo de insectos, integrado. Programa de manejo integrado de residuos sólidos y líquidos. Acá hablamos de residuos. Es el 4 punto y muy importante porque ustedes en su casa tienen residuos, manejan residuos y a veces no saben cómo controlarlos. Quinto y muy importante, programa de abastecimiento de agua y potabilización. Este programa es fundamental para todas las actividades que tengo en mi empresa, en mi establecimiento, en mi casa. Vamos a comenzar a desglosar cada uno de estos. En la cartilla que yo les envié, podían encontrar esta información y es que la limpieza y desinfección cumple un papel fundamental, por eso es el primero, después de la capacitación,
porque me permite hacer la correcta limpieza, o sea, retirar la suciedad, y además me permite hacer la eliminación de microorganismos de manera correcta. Yo quiero que se detengan, acá lo habíamos leído, limpiar es eliminar residuos de alimentos o material extraño e indeseable. Yo, como limpio el piso, no puedo limpiar la mesa, porque usted puede barrer el piso, pero no puede barrer la mesa. O bueno, no se ve bien, no me imagino a cada uno de ustedes barriendo la mesa, parado en la mesa haciendo. O barriendo el techo, ¿no? Entonces, barriendo, no. Entonces, un programa de limpieza y desinfección, hablemos de limpieza primero, es el que establece cómo limpio el piso, cómo limpio las superficies, cómo limpio los equipos, cómo limpio el alimento, cómo me limpio a mí mismo, ¿sí? Como personal manipulador de alimentos. Ahora, desinfectar es, bueno, acá lo dice muy bien, ¿no? Alguien me preguntaba sobre, ¿y solo puedo utilizar límpido? El límpido, recuerden que es un producto comercial. O sea, el límpido realmente existe como marca comercial, pero lo que uno utiliza para desinfectar, en este caso el límpido, es una solución desinfectante que se llama hipoclorito de sodio, que es como ingrediente activo. La desinfección se puede hacer químicamente, especialmente si hay otro, me disculpan por olvidarlo, pero se puede hacer normalmente por 3 agentes desinfectantes primordiales o ingredientes activos primordiales. Hipoclorito de sodio, que es el más utilizado, y es más utilizado por una razón muy importante. El hipoclorito elimina el 99% de los microorganismos. Pero ¿por qué dicen que el cloro es malo? Bueno, el hipoclorito es el mismo que llamamos cloro, ¿no? Porque el hipoclorito tiene una fuerza activa tan poderosa que también nos puede eliminar a nosotros. Entonces, químicamente es muy bueno, pero hay que saberlo utilizar. A veces, yo voy a poner un ejemplo. Usted compra el producto que yo mencionaba, entonces compra el hipoclorito diluido al 5%, que es el que yo estaba mencionando. Y ahí le dice sugerencias de uso o indicaciones de uso. Use por cada un balde de 5 litros 3 tapaditas de hipoclorito. Y usted dice, no, pero eso no funciona. Eso no huele ni siquiera desinfectante. Agreguémosle 10. O usted cree, porque eso pasa, yo creo que para desinfectar voy a utilizar tanto. No lo que usted crea, por favor. Debe ser las indicaciones del fabricante porque él ha hecho varios estudios para decir cómo lo debe usar. Ojo con esto. Segundo ingrediente activo que se utiliza en la industria de alimentos, especialmente en el lavado de manos, especialmente en la industria hospitalaria, pero también se utiliza, aunque se ha empezado a utilizar menormente en la industria de alimentos, se llama el yodo. Entonces, algunos productos que tienen ingrediente activo el yodo también cumplen una función desinfectante, especialmente se utiliza en las manos, pero se ha encontrado que a veces genera trazas que en el alimento le pueden aportar sabor y de pronto no ser tan agradable porque puede contaminar nuestro alimento. Y el tercero, que me gusta mencionarlo mucho, y es la desinfección a partir de amonio cuaternario. El amonio cuaternario es un ingrediente activo con muy buenas propiedades y que no afecta tanto a la salud del ser humano. Entonces, hoy en día se encuentran bastantes opciones de productos a partir del amonio cuaternario. Es el que se va a convertir en un tiempo en el ingrediente activo más importante para desinfectar, especialmente en la industria de alimentos, porque genera un impacto menor al de los otros ingredientes activos. Me preguntarían, bueno, ¿y el alcohol? Sí, el alcohol se ha vuelto popular ahorita con todo lo del virus, porque el alcohol industrial cumple un rol fundamental, especialmente en la eliminación de virus, no tanto en bacterias, pero resulta que se volatiliza muy rápidamente el alcohol y por eso digamos que en protocolos de limpieza y desinfección no es tan ampliamente utilizado. Ojo con la desinfección, pero vuelvo un poquito a la limpieza.
La limpieza también utiliza medios físicos, pero también medios químicos. Medios físicos es barrer y químicos, pues también utiliza el detergente. Usted hoy en día utiliza detergente para lavar la ropa, para lavar la loza o los platos, entre otros. Porque estos ingredientes químicos lo único que hacen es ayudar a retirar la suciedad o la grasa, pero no desinfectan. Ojo con esos conceptos. Y volviendo a la desinfección, hay algunos métodos físicos que también eliminan microorganismos, como el agua caliente, algunos orgánicos, ácidos orgánicos como el del limón ayudan a hacer desinfección, pero digamos que esto es un mundo bastante grande y podríamos tener una sesión solo de desinfección o de limpieza y desinfección, que si ustedes quieren pues lo podemos ver posteriormente cómo analizamos esta posibilidad. Pero básicamente eso es la limpieza y desinfección. El programa de gestión integral de residuos básicamente partan de dos cosas. Debo clasificar los residuos, cumple un papel fundamental. Los residuos existen de 3 tipos, siempre. Así les mencionen 50 tipos. Tengan en cuenta que existen 3 tipos en la clasificación general de los residuos. Residuos orgánicos, residuos inorgánicos y residuos peligrosos. Entonces, los residuos orgánicos, ¿cuáles son? Todos los que tienden a descomponerse. Entonces, todos los residuos naturales, por poner un ejemplo, las cáscaras, los huevos, todo lo que es orgánico de origen natural. Los residuos inorgánicos ya tienen una clasificación muy amplia, porque están, digamos, los que se desechan, que son los residuos ordinarios. Entonces, son los empaques que están untados de alimentos, los que están sucios, entonces son los residuos ordinarios. Y otros, ya habría que entrar en detalles, pero digamos que son los que no cumplen, digamos, una función de aprovechamiento. Pero hay otro tipo de productos, los inorgánicos son muy interesantes porque le puede permitir a usted también generar otras posibilidades económicas, otras posibilidades de aprovechamiento. Entonces están los envases plásticos, entonces usted podría hacer a partir de eso muchas cosas, el cartón, las bolsas, bueno, una serie de lo que llaman aprovechables, que son inorgánicos. Y están la clasificación por residuos peligrosos, que en este caso llamamos lo que son residuos biosanitarios. Entonces, hablaríamos de los guantes, del tapabocas, del gorro, todo lo que es desechable, que en estos momentos se está utilizando bastante. Entonces, en teoría, si se pudiera, no recomendaría que se metan todos en la misma bolsa. Lo que pasa es que uno dice, bueno, ¿y a qué hora saco toda esa basura? Pues no sé, son recomendaciones importantes. Si en su casa lo quiere aplicar, pero en la industria de alimentos lo tiene que hacer. O sea, acá no le estoy diciendo, venga a ver si de pronto lo hace. No, la ley le exige que lo haga. Entonces, ojo con eso. Y disponerlos de manera adecuada. Entonces, usted los dispone bien, pero los bota en la calle. No, hay que disponerlos de manera adecuada. ¿Listo? Bueno, programa de manejo integrado de plagas. Básicamente hay 2 actividades claves acá. Identificar cuáles son las plagas que afectan o pueden afectar mi establecimiento comercial o el lugar donde yo preparo mis alimentos. Los que más atacan nuestros enemigos primordiales son los roedores y los insectos. Entonces, en este caso, mire, yo les recomiendo que utilicen empresas que sepan de esta vaina cuando tengan infestación, especialmente la industria de alimentos. En su casa, si también lo quiere hacer, téngalo muy presente. Yo acá solo les digo una cosa. Casi todas las plagas son de hábitos nocturnos. Tenga en cuenta eso. Indicador, si usted ve un animal, el que sea un vector de contaminación y lo ve durante el día, preocúpese. Tiene una población bastante alta. ¿Sí? Entonces, utilice medios químicos para el control. Igual déjese asesorar por el que sabe. Si no lo quiere hacer así, pues hay también métodos biológicos y hay también medios físicos. Pueden ser trampas de roedores, pegatinas, bueno, hay muchas opciones. Yo digo, en el centro venden ese producto blanco que es un químico que utilizan para eliminar los insectos. Si lo tienen que utilizar, utilícelo, pero ojo, tenga presente que todo lo que haga en contra de las plagas
también puede afectar directamente su proceso o su producto. Entonces, por eso le digo, busque profesionales en este caso. Número 5, programa de abastecimiento y potabilización de agua. ¿Yo qué les recomiendo en la casa? Tengan un filtro, compren agua potable. Hoy en día venden esas empresas que venden botellones de agua para consumo. Yo les recomiendo mejor esa agua, o por lo menos tenga un filtro en su casa. Si es un establecimiento comercial, ojo, establecimientos comerciales, industria de alimentos, deben tener un control de condiciones básicas del agua, por lo menos una vez cada 3 meses, trimestralmente. Hágale pruebas al agua que usted utilice. Pruebas como ¿cuáles? Físico-químicas, como mídale pH, mídale temperatura, mida cloro, especialmente mida cloro. Venden unos kits de cloro para medir cloro libre y cloro residual. Y usted puede medir el cloro fácilmente, son unos kits muy sencillos, no son muy costosos, pero usted debe tener control de agua potable de manera permanente y frecuente. Y para la industria de alimentos, pues los controles aún son más grandes. Bueno, en este caso ya vamos a entrar en el segundo punto de la sesión, que es higiene. Higiene son un conjunto de prácticas y comportamientos orientados a mantener condiciones de limpieza y aseo que favorecen la salud de las personas. La higiene complementa las buenas prácticas de manufactura, pero tiene mucho que ver con el personal manipulador y con las instalaciones. Casi que no podemos separarlo. Yo no quiero que entiendan como dos conceptos distintos. BPM y higiene son dos cosas distintas. No, yo diría que la higiene está implícita en las buenas prácticas de manufactura. ¿Listo? ¿Qué deben tener? En general, la higiene habla de la limpieza del cuerpo, cabello, dientes, o sea, persona, la vestimenta, y habla de las manos. Ojo, ¿cuándo me debo lavar las manos? Cuando comienzo, cuando voy al baño especialmente, después de manipular residuos, entonces llevo la basura, lávese las manos. Después de comer y después de cambiar de actividad. Entonces, si usted está vamos a poner los 3 tipos de ejemplos. Si usted está en una casa y usted, digamos que está preparando sus alimentos y también tiene teletrabajo, entonces va y se conecta al computador y va y manipula los alimentos, por lo menos lávese las manos. Si usted tiene una industria de alimentos, pues, o sea, si usted está en recepción de materia prima y cuando pase a producción, tiene que lavarse las manos. Si usted tiene un establecimiento comercial, gastronómico, y digamos está asando carne, pues ojo, si está asando carne y pasa a otro lado, tiene que lavarse las manos. Tengan en cuenta a veces que la gente no lo hace, y lo entiendo por las condiciones de cambios térmicos. Entonces digamos, es que estoy asando o estoy haciendo cocción y se me calienta el cuerpo, pues no me puedo lavar las manos. No es tan cierto. Busque formas de hacer desinfección en sus manos sin que afecte el proceso. Porque sí, hay que proteger la salud, pero también hay que proteger la salud del consumidor. Entonces busque otras herramientas, por eso debe asesorarse muy bien y establecer los protocolos muy claros. Pues normalmente el que asa no es el que atiende o viceversa. Por poner ejemplo. ¿Cuál es la forma correcta de lavarme las manos? ¿Cuánto puedo durar lavándome las manos? A mí me parece algo muy gracioso ahorita con esto de que todo el mundo tiene que lavarse las manos. Eso ya debíamos saberlo hace mucho rato. Dura entre 40 a 60 segundos. Hay un ejemplo que me gustó mucho y lo quiero poner, es cante el feliz cumpleaños 2 veces. Eso es lo que debe durar lavarse las manos. Mójese bien las manos con agua. Entonces, ahí empieza la limpieza. Deposite en la palma de su mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de su mano, desde aquí hasta acá y preferiblemente hasta el codo. ¿Por qué? Porque todo esto normalmente tiene contacto con sus manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Entonces, haga este procedimiento. Después, mójese las manos con agua hasta el codo, como les decía. Frótese las palmas de la mano entre sí. Entonces, haga esto. Y posteriormente también frote el dorso de las manos, entonces puede hacer esto.
téngalo muy en cuenta. Después de eso, lo que usted debe hacer es frotarse con un movimiento en rotación del pulgar. Recuerden que acá también queda atrapado suciedad. Frote la palma de la mano, enjuague muy bien las manos, utilice suficiente agua, séquese. Mire, la forma más adecuada, esto ha sido ampliamente debatido, para secarse las manos, entre un secador de manos, una toalla, la mejor es hacerlo con una toalla de papel, porque son desechables. Me limpio, me seco y las boto. Los secadores de mano a veces tienen problemas de que usted se limpia, se seca las manos ahí, eso pasa mucho en los centros comerciales, pero alrededor, no sé si se han dado cuenta, no es que cumpla con todos los estándares de limpieza y desinfección. Entonces, lo mejor es hacerlo con toallas desechables. Si no lo hay, igual en la casa, usted, si lo hace en la casa, puede tener una toalla para hacerlo. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo, o sea, no tenga contacto directo con el grifo, y ahí sus manos son seguras. Estos 11 pasitos le van a permitir tener unas manos muy limpias. Esta imagen realmente se la regalo. El 15 de octubre es el Día Mundial de Lavado de Manos y yo creo que ahora va a tener un papel muy importante lavarse las manos por todo el tema de la pandemia mundial. Debe ser muy seguro lavarse las manos. Tengan en cuenta dos cosas que voy a aclarar acá. Creo que esta es un poquito más gráfica, ténganla muy presente, pero dos cosas. Recuerden que cuando yo me lavo las manos, hago limpieza y desinfección. Me limpio las manos con agua y con una solución limpiadora, que normalmente es jabón. Si se han dado cuenta, los jabones siempre vienen con jabón que dice antibacterial. O sea, quiere decir que ese jabón, además de limpiar, desinfecta. Pero para temas de actualidad, el antibacterial elimina bacterias, no elimina virus. Por eso es que sugeriría que también tengan de pronto una solución de desinfectante, así sea que no lo hagan de manera frecuente en sus manos, de pronto un desinfectante con amonio cuaternario, y pueden tener una solución de agua muy diluida donde pueda de manera no tan constante para que no genere efecto en las manos, pero sí durante el día puedan tener una desinfección correcta. Y si no, por eso utilicen el alcohol. Vamos a proseguir acá para terminar. Y es que, ¿cómo es la manera correcta en una industria de alimentos para manipular, para tener un hábito higiénico correcto como manipulador de alimentos? Pues debo cubrir mi boca, ojalá con un tapabocas. En estos momentos de crisis y desabastecimiento de algunos elementos de protección, les sugiero que adquieran de pronto tapabocas que sean lavables, porque así usted puede, pues, protege también el medio ambiente, porque yo creo que con los desechables de generar tantos residuos biosanitarios, pues estamos ayudando a la contaminación del mundo. Y pues también a veces hay desabastecimiento y la gente pues de pronto no consigue tapabocas, entonces consíganse uno, dos o tres tapabocas que sean lavables. Recomiendo los que son en material antifluido, porque garantiza de que haya una mejor limpieza en el lavado. La cofia, pues debo siempre cubrir mi cabello. Como les decía, eso deben ser hábitos en cualquier lugar de manipular alimentos. Los guantes hay que utilizarlos en caso de ser necesario, pero a veces el guante también genera contaminación porque él tiene una sustancia que permite, o sea, expele algunas cosas que pueden generar material extraño. Entonces debe determinar en qué casos sí es necesario el guante y en qué no. En estos momentos, al salir a la calle, sí les recomiendo usar los guantes, pero en la manipulación de alimentos sí es bueno que determinen en qué momento sí o no. Por ejemplo, yo ponía el caso del que asa carne. Pues cuando hace carne, si va a usar no guantes de látex, sino use otros guantes que sean, de pronto prevengan, más que todo por temas de salud, prevengan especialmente quemaduras y transferencia de calor. La indumentaria puede ser un pantalón y una camisa, o puede ser una bata, preferiblemente siempre de color blanco, y la tela que sea antifluidas, que no, ojalá no algodón, porque normalmente acumula suciedad más fácilmente. Y
se sugiere en la industria usar botas blancas de caucho, especialmente antideslizante, por la facilidad en la limpieza. Yo no recomiendo las zapatillas, esas Crocs, porque no son fáciles de limpiar y antes son muy fáciles de contaminar. El manipulador pues debe tener su higiene personal, baño diario, uñas cortas, no usar joyas, aranceles, nada de esto que cuelgue en sus orejas, en su cuello, en sus manos, porque pueden ser contaminantes físicos. Cabello recogido y cubierto, y siempre usar cubreboca y un delantal o una indumentaria limpia. A veces uno ve que no son indumentarias limpias. Acá algunos otros ejemplos. Yo lo que quiero es que vean muchas opciones para poder tener una limpieza adecuada. Entonces, no tener lápices detrás de la oreja. Entonces, acá como la del diseñador. No usar tapabocas en áreas el uso de tapabocas en áreas de contacto con el alimento directamente. Un delantal atado de manera segura. Digamos, en la industria de cárnicos se recomienda, además de la indumentaria, un delantal de estos que son de plástico, que son de fácilmente lavables, especialmente por el contacto con sangre. Y pues ahí va a haber bastante contaminación. Entonces, y otra serie de cosas que de pronto ya les he dicho, pero para que las tengan en cuenta. Ojalá cuando puedan volver a ver el video o cuando estén viendo este video, deténganse un poco acá y analicen cada una de estas cosas. Importante en los hábitos higiénicos y esenciales, ojo con las malas prácticas. Acá les doy unos ejemplos de lo que no deben hacer y tener en cuenta sí lo que se debe hacer. Acá otro ejemplo donde pueden ver cuál es la correcta uso, digamos, de la indumentaria y lo que no se debe tener en cuenta en el uso de la indumentaria. Por ejemplo, utilizar calzado inadecuado como el que yo les mencionaba, que va a estar abierto, siempre debe ser cerrado para evitar cualquier tipo de contaminación. La ropa, digamos, hoy en día uno ve en los establecimientos de comida, no se debería permitir gente con estos jeans fantásticos, no puedo negar la moda, pero no pueden ser rotos, porque recuerden que la sudoración secreta sustancias que el cuerpo no quiere, entonces usted las está sacando y está contaminando el alimento. Tener uñas sucias, utilizar accesorios. Analicen esa imagen y se darán cuenta de lo que no se debe hacer. Tiene el cabello por fuera, no utiliza cubrebocas. A mí me preocupa mucho cuando veo un restaurante y los chefs o el personal de la cocina no se cubre la boca. El hecho de que no trabaje en una industria de alimentos no quiere decir que la saliva de él no sale de la boca. Entonces, ojo. Vuelvo y les digo yo, ¿quién va a cambiar esos hábitos? Nosotros, los consumidores. Ténganlo muy, muy presente. Y por último, la inocuidad alimentaria, ¿qué es? Eso es un abrebocas porque no lo vamos a ver hoy. Es el conjunto de características inherentes al producto o servicio. Entonces, eso es la calidad. La inocuidad es la que garantiza de manera nutricional, comercial, sensorial y todos los conceptos que me garantizan a mí que un producto es totalmente libre de microorganismos, de agentes contaminantes y que es elaborado bajo todas las buenas prácticas de manufactura. O sea, es hecho con los estándares de calidad. Acá en este tema vuelve y se toca con Hazard. No vamos a hablar de Hazard porque hablar de Hazard sería bastante largo, pero es un tema muy importante para garantizar que un producto cumpla altos estándares de calidad. Hasta aquí va esta sesión de hoy. Me place siempre transmitir mis conocimientos para ustedes y espero todos sus comentarios.